tu crecimiento espiritual. Nuevamente, que Dios te bendiga. Espero estés muy bien, que estés escuchando y estés aprendiendo mucho a través de estos audios. Palabra viva de Dios. Tu crecimiento espiritual. Esta es la meditación o la enseñanza que te quiero compartir en esta oportunidad. Y ese es básicamente nuestro objetivo, nuestro propósito, en medio de la fe, es crecer espiritualmente. Tristemente hay muchas personas que con una muy buena intención buscan de Dios, se congregan en su congregación, se congregan quizás cada 8 días, los domingos, probablemente, que es lo más normal, que es lo más habitual, que las congregaciones sean los fines de semana, los domingos. Y sin embargo, después de muchos años, lamentablemente, su crecimiento espiritual no lo pueden sentir ellos mismos y mucho menos lo pueden ver las personas con quienes comparten. Y es que nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal que le ponen el sabor al mundo. Entonces la Biblia nos enseña claramente, y el Señor también se ha preocupado y se ha ocupado durante todo el tiempo de la humanidad en revelar sobre la palabra, porque Dios revela el entendimiento de la palabra y nos ha enseñado el camino para que nuestro espíritu empiece a crecer. En una oportunidad pasada veíamos que la Biblia nos enseña y lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos un corazón de niño, es decir, un corazón limpio, un corazón sin orgullo, sin vanidad, sin rencor, sin maldicencia, un corazón que esté lejos de la lujuria, de la fornicación, de la codicia, un corazón que cumpla la voluntad de Dios, un corazón que se preocupe por aprender de Dios. Así son los niños. Los niños cuando están chiquitos, cuando nosotros estábamos chiquitos, o si tienes hijos, tus hijos, vos puedes analizar a un niño o una niña pequeñita y te darás cuenta que su corazón evidencia transparencia, evidencia en el mayor de los casos humildad, ingenuidad, mansedumbre, amor, paciencia. Un niño perdona. Un niño en este momento puede estar enojado por algo, se enoja, hace lo que se llama comúnmente pataletas, pero posteriormente pasan algunos minutos y ya está feliz jugando y se le olvidó el enojo. Ese es el corazón que Dios quiere de nosotros, un corazón de niño, pero también quiere que este corazón de niño esté equiparado con un espíritu maduro, un espíritu adulto, un espíritu que sea guiado por el Espíritu Santo, pero guiado de verdad, a través de manifestaciones vivas y evidentes del Espíritu Santo, un espíritu que adquiera y se alimente de doctrina, de sabiduría, de conocimiento, un espíritu que crezca en la fe. Y ese es otro proceso. En este momento, muy probablemente, si recientemente estás escuchando estos audios, o quizás en muy pocas ocasiones hayas escuchado acerca del crecimiento espiritual, lo más probable es que tu espíritu esté pequeñito. Tu espíritu sea visto también por ojos de Dios como un espíritu de niño. Sin embargo, lo que Dios quiere en cuanto a nuestro espíritu es que tengamos espíritu adulto, espíritu maduro. Si me acompañas en este momento al libro de Efesios, capítulo 6. Recuerda que usamos la Biblia Reina Valera 1960. Si me acompañas, entonces está en el Nuevo Testamento, libro de Efesios, capítulo 6. Vamos entonces al Nuevo Testamento. Está después de los Evangelios, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Llegamos al capítulo 6, donde habla de la armadura de Dios. Y esta armadura de Dios es la más perfecta analogía que pudo usar Pablo para enseñarle en aquella entonces a las iglesias o a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una región ubicada en lo que actualmente es Turquía, muy cerca de la tierra de Canaán. Y en Éfeso había una iglesia que, según relata esta parte de la Biblia, esta parte de la carta de Pablo, estaba siendo muy acechada por Satanás. Como todas las iglesias en aquella época,
como toda la humanidad a lo largo de la historia, y por supuesto nosotros hoy por hoy estamos permanentemente acechados por Satanás. Es importante también entender que así como hay un Dios lleno de poder, que es el capitán entre millares y millares de arcángeles, querubines, ángeles y huestes y potestades espirituales de verdad, de bondad, de amor, también hay un querubín mayor, grande, es llamado a lo largo de la Biblia como Satanás. Satanás, la palabra Satanás en hebreo traduce adversario, es llamado también como demonio. Y ese Satanás, ese demonio, ese Belzebú, ese diablo, tiene también un gran respaldo de millares y millares de espíritus que le acompañan. Entonces nosotros verdaderamente, cada que estamos más propensos, que estamos más dispuestos a aprender la palabra de Dios y hacer su voluntad, más grande debe ser nuestra armadura. Y esa armadura aquí la pinta Pablo físicamente, de algún modo, pero está haciendo una analogía para que, o de alguna manera, una parábola para que los creyentes entiendan de qué se trata. Y está haciendo la parábola con la armadura precisamente del ejército romano, el ejército del Imperio Romano. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, estaba en el mayor apogeo el Imperio Romano. Y después de su resurrección empezó precisamente la evangelización de Pablo a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, y asimismo los diferentes apóstoles se dispusieron a escribir las cartas y los evangelios que hoy conocemos. Sin embargo, el Imperio Romano siguió su fuerza y su apogeo. Así que muchas de las alegorías y parábolas que vemos en los evangelios, tanto de nuestro Señor Jesucristo como de los apóstoles, toman de algún modo ejemplos de lo que era el Imperio Romano. En este caso se refería entonces a la armadura de los soldados de los ejércitos romanos. Y dice entonces Pablo, recuerda que estamos en Efesios 6, versículo 10, se titula La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, tomen la fortaleza, tomen el poder de Dios, porque es verdaderamente posible conseguirlo, es verdaderamente posible tener el poder y la fuerza de Dios para no estar débiles en la fe. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, no tenemos luchas contra personas, hombres ni mujeres, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad a las regiones celestes. Todos estos conceptos que está usando Pablo aquí, cuando dice no tenemos lucha contra personas, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, hacen referencia a que así como nosotros conocemos quizás un príncipe, un rey, un gobernador, un presidente, etc., nos declara entonces Pablo, seguramente por revelación del Espíritu Santo, y de hecho la Biblia a lo largo de todo su contenido nos enseña que nosotros vivimos en medio de una parte o una faceta material de la creación de Dios, que es la tierra, la carne, pero estamos acompañados por lo que aquí Pablo llama regiones celestes, es decir, la parte espiritual, la que no podemos ver, pero está ahí. Nosotros no podemos ver nuestro espíritu, pero está ahí. Nosotros no podemos ver el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios, pero está ahí. Lo podemos sentir. De repente tú estás orando, entregando tu corazón a Dios, o estás leyendo tu Biblia, y es muy probable que Dios venga y toque tu corazón y te llene de un gran amor y empiece a vibrar una energía, una presencia, un calor, un amor que se hace casi incontenible en medio de tu corazón físicamente, pero lo estás sintiendo espiritual y físicamente, porque estamos en las regiones celestiales. Pero así como está la presencia de Dios, nosotros también, si empezamos a desarrollar un discernimiento a partir de la sabiduría de Dios, empezamos a darnos cuenta que de repente estamos bien y llega otra persona, sea el cónyuge, esposo o esposa, sea el hijo, sea el papá o sea la mamá, el jefe o un compañero en el trabajo, y empieza a acechar, empieza a disparar, empieza a
a burlarte quizás de ti, o empieza a ponerte problemas, o empieza a ser piedra de tropiezo para ti, y empiezas en tu corazón ya no a sentir esa presencia hermosa de amor de Dios, del Espíritu Santo de Dios, sino que empiezas a sentir ira, contienda, es decir, deseos de pelear, deseos de maldecir, rabia, y todos estos otros aspectos que son los frutos de la carne, los frutos incitados por el diablo. Entonces, nosotros no podemos ver, pero si caes en cuenta de alguna experiencia que seguramente has tenido muy próximamente a estos días, te vas a dar cuenta que eso que se siente pero que no se ve son la presencia de Satanás, la presencia de los espíritus del diablo, y todos los días podemos estar sintiéndola. Ese no es el problema, que la estamos sintiendo. El problema es que no podamos o no conozcamos cómo salir de ahí o cómo vestirnos de esa armadura. Pero sigamos adelante, que aquí lo vamos a aprender. Versículo 11. Recuerda que estamos en Efesios 6, versículo 11. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo es el que hablábamos ahorita. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí ya empezó a describir la armadura de una forma metafórica y dice ceñidos nuestros lomos con la verdad. Está haciendo referencia a un cinto. Un cinto en la cultura judía antigua, un cinto era una especie como de tela, como una suerte de bufanda que las personas, los israelitas, se amarraban a la altura de los lomos, es decir, un poco más de la cintura. Y eso se lo amarraban como un accesorio de sus vestimentas, pero al no tener bolsillos en su ropa, en ese cinto también cargaban quizás sus monederos, sus bastones, sus compras, etc. Era como un cinto, era un lugar que se ponía en el cuerpo para decorar sus vestimentas, pero también lo usaban como una especie de cangurito, digamos, de algún modo. Y ponerse el cinto en la cultura israelita antigua era sinónimo de estar listo para salir. Es como cuando tú te peinas, te perfumas, te pones toda tu ropa y coges las llaves, ya estás listo para salir. Esta es entonces la simbología de estar listo, ponerse el cinto. Y está diciendo ponerse el cinto de la verdad. La verdad, el concepto de verdad a lo largo de la Biblia se refiere a la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad? Nosotros nos preguntaremos, ¿pero qué es la verdad? La verdad es la siguiente: la única y verdadera. Dios es uno solo. Ese es el fundamento de la verdad. Dios es uno solo. Ese es el primer mandamiento que Dios les dio a los israelitas cuando los sacó del desierto, de la esclavitud. Y ese es el primer mandamiento que Dios nos da hoy a nosotros cuando nos saca del desierto, de la esclavitud de Satanás. Porque andábamos quizás en drogas, en vicios, en codicia, en furia, en idolatría, adorando imágenes, adorando estatuas, adorando vírgenes. Eso es cautividad. Eso es nuestro Egipto. Esa es nuestra cautividad, nuestra cárcel espiritual. Y aunque no nos demos cuenta, estamos encarcelados. Hoy que Dios te está empezando a sacar de ese desierto, te está empezando a sacar de esa cautividad, de ese Egipto, te dice como primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios y yo soy el único. Segundo mandamiento: no te harás dioses ajenos. Esta es la verdad, no hay que hacerse dioses ajenos. Cuando habla de la verdad, esta es la verdad. Porque si tú estás haciéndote dioses ajenos, ¿qué son dioses ajenos? Dioses de otras personas. Son los dioses ajenos. En el caso del pueblo israelita, los dioses ajenos eran los dioses que traían desde Egipto. Si recuerdas, si has leído la Biblia, ellos hicieron, en medio de su ignorancia, levantaron un becerro de oro para adorarlo porque estaban muy confundidos. Eso era un dios ajeno. Era un dios que pertenecía a las religiones egipcias. Otros dioses ajenos eran los dioses de Babilonia, de Grecia, de Roma. Si has escuchado las meditaciones, recordarás que Roma se encargó de tomar todos esos dioses ajenos: Zeus, Dionisio, Artemisa, etcétera, 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 una cantidad de dioses que se crearon, estos imperios y estos pueblos paganos, y a través del emperador Constantino se fundó lo que fue el catolicismo, lo que se denomina Iglesia Católica Romana. Fue 400 años después de que Pablo había escrito junto a todos los apóstoles y junto a nuestro Señor Jesucristo el verdadero evangelio. Entonces Constantino, como una estrategia militar, lo que hizo fue levantar una iglesia y la denominó Católica Romana. La verdadera iglesia de Cristo nació en Jerusalén, en tierra israelita, en tierra santa. Y esa es la verdad.
Entonces empezó a imponer y a enseñar y a fusionar, por ejemplo, la presencia de Dios con uno de los dioses griegos o romanos, la presencia de nuestro Señor Jesucristo con uno de los dioses griegos o romanos. Tomó a María, porque todos los dioses en el mundo pagano tenían una mamá, entonces tomó a María y la puso como madre de Dios, lo cual es absolutamente inaceptable y falso. Y empezaron a generar toda esta idolatría. Y de ahí tomaron a los santos, a los apóstoles, y a levantar estatuas, a levantar esculturas, a levantar imágenes. Esa no es la verdad. Esto no enseña la Biblia. Entonces, si tú estás siendo atribulado, si tú estás teniendo situaciones por medio de las cuales estás pasando enfermedad o angustia o tormento, primero y número uno, yo soy Jehová tu Dios. Apártate de las imágenes. Porque Dios no es un Dios de imágenes, Dios es un Dios que en espíritu y verdad es necesario buscarle, y así es como nos escucha. Seguimos adelante, vamos a desarrollar rápidamente, hay mucho que decir pero poco tiempo para desarrollar. Versículo 14 dice, y vestidos con la coraza de la justicia. La justicia es otro concepto importantísimo a lo largo del Evangelio, porque Dios es un Dios justo. Entonces ya sabemos que nos vestimos con la verdad, y para saber cuál es la verdad hay que conocer la verdad, y a través de estos audios estamos conociendo la verdad. Segundo punto, la justicia. ¿Qué es la justicia? Hacer lo bueno para Dios, hacer lo bueno delante de Dios. La justicia es no mentir, la justicia es no tratar mal a las personas, la justicia es que si tú tienes un centavo de más o una moneda de más y le puedes extender la mano a alguien que está pasando por hambre y dificultad, justicia es permitir que ese alguien tenga la posibilidad, por lo menos en ese momento, de comerse un cafecito con un pan, o si es tu posibilidad, invitarle un almuerzo. Eso es hacer justicia. Justicia es que si tú estás en tu trabajo y de repente tienes un cargo de autoridad, no ir a pasar o a pisotear a las personas con las que están trabajando, a las personas sobre quienes estás a cargo. Justicia es liderar, justicia es enseñar con el ejemplo, justicia es amar. Justicia es perdonar, justicia es querer ser pacificadores, es decir, querer remediar los problemas. Si estás en medio de un problema, ya sea familiar, entre amigos, entre compañeros laborales, el justiciero, el que es amante de la paz, y el pacificador va a intermediar y dice, amigos, compañeros, por favor, sentémonos, hablamos, y hace honor a la justicia. Eso es la justicia es lo bueno. Justicia no es mentir, justicia no es querer pelear, justicia no es señalar a las personas, justicia no es envidiar, ni codiciar, ni blasfemar, ni mucho menos estarte acostando con alguien porque te gustó y después vas con otro alguien y te gustó y te acostaste, o yo me acuesto porque no estoy casada ni estoy casado. Eso no es justicia ante Dios, eso es desobediencia, eso es fornicación, eso es irrespetar tu cuerpo y respetar tu ser interior, y ese ser interior es el que queremos que crezca. Sigue adelante en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál es el evangelio de la paz? Este que nosotros estamos leyendo, este que nosotros estamos aprendiendo. Vístete, ponte los zapatos, el evangelio de la paz, ponte el cinto o el cinturón de la verdad y vístete con la coraza de justicia. La coraza es como ese escudo, el escudo de la justicia. Aquí vamos entonces nosotros buscando, cada vez que estemos pensando en nuestro día a día, bueno, yo necesito ser justo, lo que estoy haciendo no corresponde a justicia ante Dios, así, Señor, perdóname, acabo de cometer un error, me voy a reivindicar ante ti, le dije una mala palabra a esta persona, sentí un mal sentimiento hacia esta persona, sentí ira, sentí rencor, sentí rechazo, perdón, Señor, ayúdame a vestirme con tu justicia, y en lugar de ello dame sabiduría para dirigirme de la mejor manera a esta persona. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, estos son los más grandes retos que tenemos nosotros en el mundo, en el caminar cristiano. Sin embargo, debes de entender que la fe es un don de Dios. La fe aparece en 1 Corintios 12 como un don de Dios, es decir, un regalo de Dios. Si Dios tiene planes contigo
Y si Dios está viendo que tu corazón está queriendo aprender, pero verdaderamente, y está queriendo vestirse con la verdad, está queriendo ponerse el cinturón de la verdad y te estás alejando de las imágenes y de las vírgenes y de las estatuas y de los muñecos, entonces el Señor va a ver que tu corazón verdaderamente está queriendo aprender y hacer práctica la justicia y ser un pionero de la verdad. Va a venir y te va a dar más alimento de paz, te va a equipar más con fe y por supuesto con paz y con amor y con gozo y con benignidad. Pero la fe es un aspecto importante y la fe, como los demás frutos del Espíritu, vienen de Dios. Entonces es importante que cuando ores, y esto lo va a decir el apóstol en el siguiente versículo, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es la doctrina, es decir, el buen testimonio, es decir, caminar en verdad, en justicia, caminar en fe. Nos vamos poniendo el yelmo de la salvación y nos vamos vestiendo con armadura de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Esta es la fórmula 1. Versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y viendo en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es una hermosa manifestación que cuando estás teniendo crecimiento espiritual, el Señor empieza a orar a través tuyo. Es decir, viene el Espíritu Santo, el cual vas a sentir que te tomó, el cual además te va a hacer vivir experiencias muy maravillosas, principalmente hablar en lenguas, o siente que el Espíritu te toma y empieza a poner palabras en tu boca, o sientes que el Espíritu te toma y empieza a vibrar todo tu cuerpo involuntariamente y sientes una paz y un gozo maravilloso. Ahí vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo que se habla, claro, el Espíritu Santo, y la gente habla del Espíritu Santo y los hombres en el Espíritu Santo en el púlpito, y ciertamente no evidencian, ni en sus actos, y aún en su enseñanza, conocer el Espíritu Santo de Dios. El hecho de que esté escrito en la Biblia no quiere decir que está a la mano de cualquier creyente. El Espíritu Santo es la esencia, es el Espíritu de Dios. Hay que buscarlo, porque Dios no está dado para todos, porque Dios tiene sus reglas, Dios tiene sus estatutos, Dios tiene sus mandamientos. El Espíritu no se manifiesta donde hay pecado, donde hay idolatría, donde hay egoísmo, donde hay envidia, donde hay codicia. El Espíritu no está en las congregaciones donde el pastor y las personas están queriendo quedarse con el dinero. El Espíritu no está donde hay malas intenciones por parte de los creyentes, no se manifiesta. Pero si tu corazón verdaderamente está queriendo crecer espiritualmente, lo puedes hacer aprovechando esta situación en tu casa, en tu intimidad de tu cuarto. Puedes hacer oraciones y alabanzas a Dios. Estos últimos 5 minutos te voy a enseñar cómo alabar y orar a Dios. Las oraciones de Dios es algo, las oraciones que le entregamos al Señor es algo verdaderamente muy sencillo, y es algo en lo que nosotros permanentemente empezamos a aprender. Estamos creciendo y estamos aprendiendo permanentemente. Lo número 1 es que cuando te levantes le des gracias a Dios todas las mañanas. Te invito a que leas el Salmo 92 y 93. Salmo 92 y 93. Después de terminar esta meditación, si eres diligente y verdaderamente quieres aprender, termina la meditación. Ya lo debes de estar buscando para leerlo. Y ahí te está dando un ejemplo. En ese salmo, en el primer versículo dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia, aquí está hablando de hablar por la mañana, y tu fidelidad cada noche, y sigue en este orden de ideas. Bueno es alabarte, porque es bueno alabar a Dios, porque cuando nosotros alabamos a Dios y le oramos, y le decimos cosas lindas al Señor, por ejemplo, nos acabamos de levantar, levantamos nuestras manos, cerramos los ojos y le decimos: Señor, gracias por haberme permitido esta noche tan hermosa, gracias Dios Altísimo, porque en este momento me voy a disponer a comerme un rico desayuno para compartir con mi hijo, con mi hija, con mi madre, con mis familiares. Gracias Señor, porque a pesar de esta enfermedad a mí no me ha tocado ni ninguno de los míos, y si aunque bien hay otras enfermedades que podrían preocuparme, yo pongo todas estas preocupaciones en tus manos, Señor. Dame crecimiento espiritual, Rey Altísimo, dame crecimiento espiritual, Jehová. Esa es la manera como le hablamos al Señor, y todas las palabras que empiecen a salir de tu corazón, no importa qué tipo de persona seas tú, si eres una persona un poco, digamos, que no tienes mucho vocabulario, quizás no importa, el vocabulario de Dios es el vocabulario del corazón. Dile, pero confiando, dile con fe de que Él te está escuchando. Alaba a tu Dios.
Esta hace parte de la alabanza, lo haces de la oración, perdón, lo haces en la mañana, lo haces en la tarde, lo haces en la noche. Cuando pienses en Dios, disponte un momentico, interrumpe lo que estás haciendo, te vas a un lugar íntimo, levantas tus manos y le dices: gracias Padre bendito, porque estoy pensando en ti, yo sé que me estás enseñando y estás haciendo que crezca mi espíritu. Ahora, la alabanza durante el día, te recomiendo que hagas por lo menos 20 minutos de alabanza, te sientas, le cantas algún coro, algún himno al Señor. Si quieres tener coros o himnos, me puedes escribir o le escribes a la persona que te hizo llegar este audio, te los haremos llegar. Son coros e himnos hermosos de alabanza para Dios, los cantas con tu voz, cantes lindo o no, Dios se va a estar agradando mucho de que le cantes y le alabas al Señor después de esa canción. Le puedes cantar 3, 4 coros y de ahí le alabas. ¿Cómo alabar? Es lo mismo. Tú tomas a manera de agradecimiento todo lo que tú sabes que Dios ha hecho en tu vida. Sí, es que hace 15 años me hicieron una cirugía y yo pasé por cuidados intensivos y se sorprendieron los médicos porque salí bien. O mi recuperación fue mucho en menor tiempo de lo que me habían dicho que debía ser. Eso fue Dios, eso es algo con lo cual puedes alabar a Dios. Entonces le dices: gracias Dios, porque en aquel tiempo, Señor, cuando estaba en esta enfermedad o en esta situación, fuiste tú glorificándote, fuiste tú guiándome, fuiste tú salvándome la vida, fuiste tú, Señor, dándome otra oportunidad de vivir. Y ahora entiendo, Señor, cuál es la oportunidad y cuál era la razón por la cual me volviste a dar la vida. Que te busque, que te alabe, que aprenda de ti, que busque la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importantísimo. No le ores a las vírgenes. Y esto lo digo porque yo sé que hay personas que están escuchando un poco y están aprendiendo recientemente. A la Virgen no se le ora. Dicen: no, pero es que a la Virgen hay que honrarla y la Virgen intercede por nosotros. Eso es falso. Honra a Dios con obediencia, honra a Dios con justicia, honra a Dios con alabanza, honra a Dios con oración. No tienes que honrar a ninguna Virgen o a ningún santo. Tú eres la que debe convertirse en una santa. Tú debes de convertirte en un santo. Ahí vas a honrar a Dios. No necesitas que nadie intervenga. El único interventor y mediador es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, después de cada oración, después de cada alabanza, y si en algún momento tienes el deseo de alabar a Cristo, nuestro Señor también, nuestro Cristo amado, te alabo, Señor, porque eres mi Salvador, porque tú eres quien vino al mundo y se hizo carne y se manifestó y estuvo enseñando tu palabra, tu evangelio, tu verdad, y ahora yo la estoy pudiendo aprender. Por eso te alabo, Cristo, por eso te alabo, Dios Altísimo. Y si quieres, llámale Jehová también, que hace parte de la traducción del nombre hebreo de Dios, Jehová o Dios, o mi Padre, o mi Creador, o mi Hacedor, o mi Maestro, o mi amigo. Lo que tú le quieras decir al Señor, Él lo va a aceptar porque sabes que estás aprendiendo y sabes que estás queriendo aprender. Alábalo, que sea todos los días. Así como todos los días, si estás enfermo de la presión, te tienes que tomar una pastillita a cierta hora. Todos los días, para que crezca tu espíritu, para que te vistas con la armadura de Dios. Alaba al Señor, dispón 20 minutos. 20 minutos, ojalá fuera más, 40 minutos, una hora, todos los días, 20 minuticos mínimamente. Pon musiquita en YouTube, buscas música para estar a solas con Dios, que es una palabra clave que te va a salir. Si estás con personas, te pones unos audífonos y pasito, con voz baja, estás alabando a tu Señor desde el corazón y vas a ver las hermosas experiencias espirituales que Dios te va a dar. Dios te va a abrazar, Dios se va a contener contigo, Dios se va a manifestar en tu corazón si empiezas a darle las alabanzas. Quizás no en la primera, pero de que lo va a hacer, Dios se va a manifestar. Pero hay que obedecer. Recuerda, yo soy Jehová tu Dios, no te harás dioses ajenos, ni estatuas, ni imágenes. Por favor, obedezcamos al Señor, sigamos la verdad y hagamos justicia. No quiero quitarte más tiempo. Te he dado este mensaje inspirado en Dios. Dios está muy agradado, y eso te lo quiero decir, muy agradado y feliz de que tú en este momento hayas terminado de escuchar esta enseñanza. Pero más feliz y más agradado va a estar de que tú pongas en práctica lo que has aprendido. Seguiremos en una nueva oportunidad con otra meditación o con alguno de los capítulos que corresponde de Génesis o de algún otro libro si es el caso. Que Dios te bendiga y ve a la oración y vístete con la armadura de Dios para que tu espíritu empiece a crecer y sea un espíritu maduro. Que Dios te bendiga.